Domingo 13 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. No se dice a tus descendientes, cual si fuesen muchos, sino a tu descendiente, refiriéndose a uno solo que es Cristo. Quiero decir que habiendo Dios otorgado un testamento a Abraham, la ley que fue dada 430 años después no abroga aquel testamento ni invalida la promesa, porque si la herencia de los hijos se nos da por la ley, ya no lo será por la promesa. Y Dios por la promesa hizo a Abraham la donación. Pues ¿de qué sirve la ley? Púsose por razón de transgresiones, hasta que viniese el descendiente Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue promulgada por los ángeles por manos de Moisés el mediador. Ahora bien, el mediador no lo es de uno solo, y Dios es uno. La ley pues será contraria a las promesas de Dios, no tal. Porque si la ley pudiese justificar la justicia, vendría realmente de la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el imperio del pecado, para que la promesa se diera a los creyentes por la fe en Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminando Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y Galilea, y entrando en una aldea le salieron 10 leprosos, que parándose de lejos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Luego que los vio, dijo: Id, presentaos a los sacerdotes. Y acaeció que cuando iban quedaron limpios. Mas uno de ellos, al notar que había quedado limpio, volvió, glorificando a Dios y a grandes voces, y se derribó a sus pies, rostro por la tierra, dándole las gracias. Y este era samaritano. Jesús le replicó: ¿No son 10 los curados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos escuchado este milagro de los 10 leprosos, que también simbolizan a la humanidad que Jesucristo ha venido a curar. Entonces, uno solo de ellos regresó a dar gracias. Entonces la obra de la restauración del mundo, porque Jesucristo vino a restaurar el orden que el demonio había destruido después del pecado original, pues hay un desorden en el mundo, las consecuencias del pecado original, y entonces hay un desorden espiritual en las almas que se han separado de Dios, que viven en pecado. Hay un desorden en las personas por las inclinaciones que tenemos al mal, y que también eso hay que repararlo, habría que repararlo, en la medida que nosotros nos esforzamos, cosas que Dios nos ayuda a hacer con su gracia, pero nosotros también debemos esforzarnos. Y después está la curación de las secuelas físicas del pecado original, que son nuestro cuerpo enfermo, que está siempre degradándose, que es mortal, que podemos morir. Todo eso viene también del pecado original. Pero Dios quiso que al principio solo se restaurase nuestra alma en el bautismo. La resurrección de nuestra alma ya tuvo lugar.
un alma que está en gracia de Dios, que tiene las virtudes, que tiene los dones del Espíritu Santo, ya esa alma ya está resucitada. ¿Y por qué Dios no quiso que enseguida, con el bautismo, todo fuera restaurado? Pues también nuestros malestares físicos, o también nuestras virtudes, y que ya no tuviéramos inclinación al mal. Pues Dios tiene razones. Dios no quiso que enseguida nuestro cuerpo fuese curado de las consecuencias del pecado original, porque si no, le daríamos mucha importancia a eso y nos olvidaríamos de lo principal. ¿Qué es lo principal? Es la resurrección del alma. Eso es lo principal. Y nuestro cuerpo es secundario, es muy secundario que Dios nos dé un cuerpo inmortal, que Dios nos dé un cuerpo que ya no sufre, que ya no tiene que no tiene enfermedades, que no tiene cansancio. Bueno, eso Dios no lo quiso hacer ahora, porque si no le daríamos mucha importancia a las cosas físicas más que a las espirituales. Por eso Él dijo, no, esto va a ser solo hasta el fin del mundo. Y también las inclinaciones que tenemos malas, pues Dios permitió que esas tampoco se fueran quitadas ahora, porque para darnos la oportunidad de hacer méritos, de practicar las virtudes, de ganar méritos para el cielo. Porque si ya no tuviéramos las inclinaciones al mal en nuestra mente, en nuestro cuerpo, pues sería demasiado fácil y tal vez no haríamos tantos méritos para el cielo y tal vez no habría tantos santos. Entonces Dios lo permitió así para darnos la ocasión de merecer algo, practicar las virtudes de paciencia, las virtudes todas las virtudes que nos ayudan a vivir correctamente y que nos cuesta trabajo y nos cuesta un esfuerzo y por eso es meritorio. Entonces, si tenemos en esta vida todos estos malestares, pues es también una oportunidad para santificarnos. Entonces, cuando alguien lucha contra sus pasiones, contra sus defectos, está también creciendo en las virtudes y está creciendo y está haciendo actos meritorios, ¿verdad? Cuando yo no sigo mis apetitos, mis gustos, porque yo prefiero seguir la ley de Dios, pues hacer la voluntad de Dios, entonces eso es meritorio, eso hace que yo tenga más méritos para el cielo, ¿verdad? A condición que no seamos perezosos, ¿verdad? Porque algunos tienen la oportunidad de luchar contra las pasiones, pero no quieren, o son flojos y hacen poquito, hacen lo que les gusta, ¿no? Lo que les arregla a ellos, pero no debe ser así. Dios nos dio la oportunidad incluso de sufrir, porque el cuerpo que tenemos es un cuerpo que está enfermo y que tiene malestares y que sufre. Y todo eso no es casualidad. Dios hubiera podido inmediatamente arreglar todo porque Él ya pagó el precio cuando sufrió en la cruz. Él ya resucitó. Entonces normalmente sí pudiera haber hecho todo si Él hubiera querido darnos ya un cuerpo que como el de los santos del cielo, pero no quiso porque Él quiere que tenemos la oportunidad de santificarnos. Es que sí, es difícil, sí, incluso hay peligro para nuestra salvación, porque podemos hacernos malos si queremos, pero Dios hizo el mundo para aquellos que quieren hacer esfuerzos, ¿verdad? Los que no quieren hacer su voluntad y luchar por ser buenos, pues esos no se salvarán. Pero aquellos que quieren luchar, pues Dios en su providencia arregló las cosas de manera que nosotros tengamos la oportunidad de hacer méritos. Entonces, este mundo no es nuestro objetivo, esta vida no es nuestro objetivo,
como algunos católicos liberales quieren ya vivir en esta vida el paraíso, ya no sufrir, ya no tener contrariedades. Por eso cambian de mujer todos los días. Hoy una persona se casa y se vuelve a casar porque con una mujer no se entendió. Quieren que todo sea bonito, que sea perfecto. Y no es posible, en esta vida no. Entonces hay que aceptar, bueno, no estamos de acuerdo, pero hay que también hay que por lo menos aceptar el orden de la providencia para que no nos desesperemos en este mundo, porque sí hay muchas razones de impacientarse en este mundo. Y mientras vivamos siempre habrá algo que no ande bien. No hay una familia en la cual todo está perfecto. Ahorita hay muchas familias divididas y sobre todo yo me refiero a las familias de la tradición, de los buenos católicos, de aquellos padres que han educado bien a sus hijos. Pues incluso en esas familias en todos lados hay problemas, porque estamos viviendo en un mundo que está mal. Y entonces los hijos a veces fueron bien educados, pero este mundo los desvió. O cuando entraron a estudiar a la universidad, aprendieron cosas malas y se echaron a perder. Entonces, donde quiera hay problemas. Pero Dios, para los buenos, los problemas son una ocasión de santificarse. Para los malos, que no quieren obedecer a Dios, pues es incluso una ocasión para perderse. Pero Dios no quiere que se pierda nadie, pero Dios permitió esto no para que nos perdamos, sino para que haciendo méritos, luchando, ganemos un cielo mejor. Y que el cielo no sea completamente gratuito, tenemos que hacer algo nosotros. Sí, Jesucristo pagó nuestro cielo en la cruz, pero Él quiere que participemos a su obra de restauración. Entonces, ya nuestra alma el día del bautismo fue restaurada cuando recibió la gracia, que es lo máximo, es lo más importante, porque es la gracia que nos hace hijos de Dios y que nos merece el cielo. Entonces es más importante que lo demás. Pero la naturaleza humana tiende siempre a considerar primero lo que es físico, lo que es animal, lo que es material, porque estamos inmersos en un mundo material. Pero no es así. Lo más importante es la restauración del alma, la resurrección del alma, ¿verdad? Y eso es lo que hemos ya recibido, pero ahorita debemos hacerlo fructificar, ¿verdad? ¿De qué sirve que yo fui bautizado el día del bautismo, recibí todas las virtudes, los dones del Espíritu Santo, recibí la fe y después no hago nada con esas gracias que Dios me dio, con esas virtudes? Hay que hacerlas, hay que practicarlas con ellas, como una persona que tiene sus facultades físicas, que tiene cuerpo, que tiene brazos, y que nunca los ejerce, se atrofía. Pongamos una persona que está siempre inmovilizada, se va a debilitar y se va a enfermar porque no hace que su cuerpo funcione. Y así es también con el alma. En el alma no tenemos músculos, no tenemos órganos, pero tenemos virtudes. Y si no las ejercitamos, también se atrofían. Y o pueden desaparecer, porque un pecado mortal nos hace que perdamos las virtudes. Entonces debemos ejercitarlas. Y ese es el plan de Dios. Que en este mundo no todo es perfecto. Pues claro que no es perfecto, pero Dios nos da la oportunidad en esta vida de ganar un cielo mejor. Y cada obra, cada sufrimiento, todo es una oportunidad para hacer méritos. Y en el cielo veremos toda la serie de actos que hemos hecho, lo veremos claramente,
todo lo que hicimos para merecer el cielo. Hay de los perezosos, hay de los flojitos que no quieren luchar, que quieren un cielo fácil y que dicen, yo con que me salve. No, es que si tú no haces toda la voluntad de Dios, te puedes condenar, porque no haces lo que Dios quiere que hagas. Es que yo con que yo no haga pecados mortales, no es suficiente no hacer pecados mortales, porque si una persona no hace pecados mortales, pero tampoco hace ningún acto de virtud, pues eso es un pecado mortal, que me disculpen, es un pecado mortal el negarse a hacer todos los actos de virtud que Dios nos pide, ¿verdad? Por ejemplo, de ir a misa el domingo, pues eso es un acto de bien, que si yo no lo hago, pues hago un pecado mortal. Cuando puedo ir a misa, pues claro está, no, si yo estoy enfermo no puedo, ¿verdad? O alguna cosa grave, debe ser grave. Porque hay gente que se excusa de ir a misa por motivos secundarios, por motivos banales, y eso no le excusa de pecado mortal. Tiene que ser una razón grave. A una persona que tiene una enfermedad grave y que no puede salir, bueno, es una razón grave. Pero hay gente que lo que es pequeñito, lo que es secundario, lo ve como muy grave, ¿verdad? Su comodidad, su bienestar. Es que yo no pude ir a misa por esto. No es suficiente. Entonces, Dios nos pide, hay gente que cree que para salvarse, y son los católicos laxistas, que creen que dicen, es que yo soy bueno porque yo no hago mal a nadie, yo no hago el mal, yo voy a ir al cielo porque soy una persona que no hace el mal. Bueno, es cierto que Dios nos pide que no hagamos el mal, pero no nos pide solo eso. Quiere decir que si yo no hago el bien que Dios me pide, pues también puede ser pecado mortal. Entonces no es suficiente no hacer el mal. Mucha gente hoy, muchos católicos piensan así. Es que yo no hago mal a nadie, entonces yo soy bueno, yo voy a ir al cielo. Mentira, Dios nos pide también hacer el bien. Y cuando uno no hace el bien que debiera hacer, se llama pecado de omisión. Entonces yo podía hacer el bien y no lo hice. Tenía los medios, tenía la oportunidad, porque la gente piensa que hay gente que ha tenido bendiciones materiales, que tienen riqueza, pero piensa de una manera muy egoísta, porque esto es mío, es para mí y yo decido lo que yo quiero. Pues no, todas las cosas que Dios nos dio deben ser empleadas para el amor de Dios y servicio de Dios. Es que yo podía hacer el bien y no lo hice. Ahí está, Dios nos pedirá del uso de todo lo que Él nos dio. Y hay pecados de omisión. Bueno, hay gente que ve una persona que está muy necesitada y no la ayuda. Puede ser pecado mortal. A veces sí. Si yo tengo los medios y esa persona tiene una real necesidad, hay que ver, ¿verdad? Porque no siempre es tan fácil. A veces hay que ver cómo se presentan las cosas. Pero a veces sí se puede, a veces sí una real necesidad, y entonces no hicimos lo que debíamos. Entonces, hoy en la iglesia hay una crisis tremenda, una crisis horrorosa, que en la historia de la iglesia no ha habido una tan grave como hoy. Entonces, no podemos decir, es que eso es cuestión de los padres, que ellos vean. No, todos somos católicos, todos somos miembros de la iglesia y todos debemos colaborar para salvar la iglesia, para salvar la tradición. Es que yo digo mi rosario, no es suficiente. Todo lo que Dios te ha dado debe estar al servicio de Dios. Y el que tiene más, o una persona que considera más talentosa, más inteligente, pues tiene más y debe dar más. Es que unos dicen, no, es que él dio tanto, ¿por qué yo debo dar más? Son igualitaristas, son democráticos.
Dios no es democrático porque Él no hace todas las personas iguales. A todas las personas no les da los mismos talentos. A todas las personas no les da las mismas bendiciones, incluso materiales. Entonces Dios no es democrático. Entonces al que tiene más se le pedirá más, así dijo Jesucristo. Y al que tiene menos, pues se le pedirá menos. Que el que tiene menos no se desespere y que no diga, es que yo no hago nada. No, si te portas bien, si rezas, si haces bien lo que tú puedes, no debes preocuparte. Pero nuestro Señor hablaba diciendo, hay de los ricos porque es más difícil salvarse. Porque es más fácil apegarse a los bienes materiales que a los bienes espirituales. Es que alguien que tiene mucha riqueza está cuidando su dinero y se olvida de su alma. Eso es muy humano. Entonces, alguien que tiene bendiciones de Dios materiales, a veces es más difícil que se salve porque está muy apegado a sus bienes materiales y olvida sus deberes espirituales. Entonces, no es suficiente hacer el bien, de evitar el mal para salvarse. Hay que también hacer el bien. Pero algo que no ven los católicos liberales es que Dios no nos pidió solo de evitar el mal, de hacer algún bien, porque los católicos liberales son flojos. Entonces hacen algún bien para darse una buena conciencia, pero no hacen todo el bien que debieran, todo el bien que podemos. No algo para taparle el ojo así, no. Debemos hacer todo el bien según los medios que Dios nos dio, o los talentos que Él nos dio. Pero hay una tercera cosa que también es necesaria para salvarse, es combatir el mal. Porque hay católicos que dicen, es que yo no hago mal a nadie. Yo soy bueno, cuando puedo ayudo a alguien si lo hago bien. Pero yo no me preocupo de combatir el mal. Y eso también es la voluntad de Dios. Así que no basta hacer algún bien, evitar el mal, hacer algún bien, sino que también hay que luchar contra el mal. Por eso la Iglesia nos presenta a los 3 enemigos del alma. Si ustedes ven el catecismo, ahí dice, ¿cuáles son los 3 enemigos del alma? Ese es el mundo, la carne y el demonio. Entonces, ¿por qué enemigos? ¿Por qué? Porque hay que combatirlos, no nomás para saber, sí, los enemigos. No, la Iglesia nos presenta en el catecismo los 3 enemigos del alma porque hay que combatirlos, no es nomás para saber. Sí, ¿por qué? Porque si tú sabes dónde está tu enemigo y qué es lo que te quiere hacer, pues tú tomas las disposiciones para protegerte, para defenderte. Entonces es lo que nos quiere decir la Iglesia. Entonces hay católicos que son buenistas, que dicen, es que hacen algún bien y ya se consideran tranquilos. Dicen, es que yo soy buena persona. Y nunca combaten el mal. Primero, la carne. ¿Cuál es la carne? Son nuestro cuerpo, nuestras pasiones. Entonces hay que combatir nuestros vicios. Es un combate, es una lucha, son unos enemigos que debemos abatir. Entonces, eso también forma parte de la vida cristiana, combatir el mal. No solo hacer el bien, pero, sí, es que yo soy bueno, yo hago bien, pero no es suficiente, Dios quiere más. Entonces, muchos católicos que se han hecho una falsa idea de lo que Dios quiere, porque ellos quieren que Dios se adapte a su gusto de ellos. Entonces, vaya sorpresa que se van a dar el día del juicio, porque Jesús les va a decir, bueno, tú también combatiste al mal. Es que no sabía. Sí sabías, está en el catecismo. Lo que pasa es que por tu pereza no quisiste reflexionar, no quisiste ver qué es lo que había que hacer, no te preocupaste. Y para tener una vida cómoda,
entonces tuviste tu negligencia y no quisiste saber, no te interesaste, no buscaste la verdad. Entonces, Dios puede haber pecados graves por negligencia. Por ejemplo, si yo voy a un lugar donde hay un peligro grave, que yo pueda hacer un pecado mortal, debo evitar ese lugar. Y si voy a ese lugar sin una razón especial, me expongo a ver algo muy, muy peligroso para mi alma, pues yo estoy haciendo un pecado mortal, porque la ocasión de pecado, hay dos ocasiones de pecado, la leve y la grave. Entonces, la leve, pues de ocasión de pecado siempre hay ocasiones leves de pecado, pero hay ocasiones graves de pecado, y yo nunca tengo derecho a exponerme a una ocasión grave. Y si me expongo sin razón a una ocasión grave, es pecado mortal. Entonces yo no tengo derecho a andar viendo películas malas, como muchos católicos. Yo he conocido tradicionalistas que ven películas muy malas, pero consideran que está bien, para saber, para que no sé qué. Pues no, es que yo no tengo el derecho a exponerme a una ocasión grave de pecado. Y si me pongo en esa ocasión, aun si no acepto el pecado, aun si no hago nada malo, de todos modos hago un pecado mortal, porque estoy exponiéndome a la ocasión grave de pecado. Es que yo no sabía eso, pues deberías saberlo. Y no sabes porque no te has preocupado de conocer tu religión. Y de todos modos Dios te pedirá cuenta lo que deberías saber y no sabes, porque hubo una negligencia, no te excusa del pecado. Es lo que no saben los católicos liberales, o que no quieren saber, porque eso les molesta el esfuerzo, salir del confort, salir de una situación confortable, de una falsa paz. Y también está el demonio, el mundo y la carne, también está el mundo y el demonio que nos tienta todos los días. El demonio nos tienta. No todos los pensamientos que nos vienen a la mente vienen de nosotros, a veces vienen de los ángeles, puede ser de los ángeles buenos, pero también puede ser de los ángeles malos que excitan nuestra imaginación, que a veces nos dan ideas malas, y hay que resistir. Es que yo no fue culpa mía, sí, pero tú debes resistir a las tentaciones. Hay que luchar contra el mal. Eso también forma parte de la vida cristiana. Los católicos liberales no quieren guerras, no quieren luchas, quieren todo por la paz. Y una falsa caridad, una falsa paciencia. Eso no es de Dios. Jesucristo fue violento, nuestro Señor fue violento y fue colérico, pues que se enojó contra los fariseos, los regañó, les dijo sus verdades: sepulcros blanqueados, raza de víboras. No era pacifista nuestro Señor. Dijo: yo vine al mundo a traer la espada, yo no vine a traer la paz. Es que los católicos liberales escuchan estas partes del Evangelio y como que les resbala. Sí, dije, sí es cierto, dijo eso. Bueno, y no te preocupaste por ver qué aplicaciones tiene esas palabras de nuestro Señor en tu vida. Es que, no quieren reflexionar porque tienen pereza de pensar. Hasta de pensar son perezosos. Reflexionar. Es que tú eres muy complicado, Dios no es tan exigente, Dios es muy exigente. Todo lo que Dios hizo es perfecto. Es muy exigente Dios. Vean las florecitas del campo, cada una de las florecitas está bien hecha, es perfecta. Y hay gente que dice: no, tú estás mal porque eres perfeccionista. Es falso, Dios es perfeccionista, al máximo. Y Jesucristo nos dijo: todos los cabellos de vuestra cabeza están contados, que Dios no olvida nada.
Es que a mí se me olvidó que yo había hecho ese pecado. Es que Dios es bueno, también se le va a olvidar. No es cierto. Todos los cabellos de tu cabeza están contados. Todos tus pecados, aunque sean los más pequeños en toda tu vida, un día Dios te pedirá cuentas de todos, sin excepción. Pero si tú has practicado la misericordia, si tú has hecho buenas obras, Dios tal vez te perdone algunos. Depende de qué medida tú también te esforzaste, ¿verdad? Entonces Dios nos perdona los pecados si pedimos perdón, si tenemos sinceros deseos de corregirnos, que luchamos. Entonces Dios nos perdonará, claro que sí, generosamente. Pero debemos hacer algo, no es así nada más por tu linda cara. Hay que hacer algo. Es el problema de los católicos liberales, que quieren todo gratis. ¿Todo gratis? Pues sí, qué cómodo. Es que yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a los derechos humanos. Es puro liberalismo eso. No, nadie tiene derecho, porque lo primero es que Dios te hizo de la nada. Entonces, tú perteneces 100% a Dios. ¿Pero qué te hizo de la nada? ¿Qué derechos vas a tener tú que saliste de la nada? Pero si Dios, por su generosidad, te quiere dar algo, bueno, entonces tú tienes derecho a lo que Dios te quiere dar. Pero no es porque tú eres tú, sino porque porque eso es un regalo de Dios y lo puedes aceptar. Claro que sí. En ese sentido tenemos derecho, sí. Dios quiere que nos salvemos, quiere que vayamos al cielo. Entonces yo tengo derecho a saber la verdad, principalmente la verdad de la fe, que hoy nos esconden. Yo tengo derecho que a los católicos de la tradición en la fraternidad San Pío X no les dicen todo, y que hay un peligro grave ahorita con el modernismo que está ultra presente en la iglesia y en el mundo, y que los católicos no toman conciencia. ¿Cómo van a proteger a sus hijos? ¿Cómo van a protegerse ellos mismos? ¿Cómo van a ellos a rezar por la iglesia, por la salvación de las almas, si no saben que ya los sacerdotes no les dicen todo? Y en realidad los están haciendo inconscientes de un problema que a todos nos concierne, no solo a los sacerdotes. Todos debemos preocuparnos por el bien de la iglesia, porque esta crisis de la iglesia termine. Y si no lo hacemos, si no tratamos de hacer algo, pues hacemos un pecado, la negligencia. Sí, es que esa es cuestión de los padres, es lo que les enseñan en la Fraternidad San Pío X. No, todos estamos concernidos. La iglesia es nuestra madre, la iglesia católica es nuestra madre, y si la iglesia hay problemas, los hijos deben preocuparse por la madre, por lo menos, aunque fuera solo para rezar. Y eso es combatir contra los enemigos. Los enemigos que combaten la iglesia, ¿cuáles son? Los demonios, pero también los hombres malos. Hay que combatir a esos enemigos, porque si tú ves que alguien quiere matar a tu madre, que con un cuchillo quiere matar a tu madre, ¿te vas a quedar así mirando? Tienes la obligación de defenderla. Si quieren matar a la iglesia, porque eso es lo que quieren los enemigos de la fe, quieren acabar con la iglesia, quieren destruir a la iglesia. Lo intentaron aquí en México en la cristiada, y lo siguen intentando la masonería, el judaísmo. Siguen intentando destruir a la iglesia. Y hay gente que dice, sí, mira, es cierto, sí. Y no se les viene a la mente decir, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué debería hacer? Por lo menos rezar, claro. La oración es un combate. El rosario es un arma. Aquellos que no dicen el rosario, ¿están bien? Pues no, porque no quieren luchar espiritualmente. La lucha espiritual también, hay una lucha espiritual. Y también una lucha política, porque los católicos se han vuelto perezosos y no quieren hacer una política cristiana. No se saben organizar por su negligencia. Es que yo voy a misa. No es suficiente. Normalmente, en otros tiempos, los católicos mexicanos no eran liberales en aquel tiempo,
se organizaron cuando hubo la persecución y lucharon con las armas físicas contra los enemigos de la fe. Y ahora los católicos de la tradición son una vergüenza de flojos y de negligentes. Yo lo he visto mucho en la tradición aquí en México, sobre todo porque los sacerdotes franceses que nos han puesto aquí en México han hecho que los mexicanos se vuelvan liberales. Es lo que se constata. Es esa mentalidad decadente que viene de Europa, mentalidad francesa, liberal. Así es que nosotros somos católicos tradicionalistas, sí, es posible, pero estás contaminado de las ideas liberales que has bebido en este siglo. Entonces, a veces, aunque digamos que somos católicos, pues tenemos a veces alguna idea que se nos ha colado del mundo y somos un poco liberales, pues sí, todos. Pero en Francia ha sido más intenso esa guerra del liberalismo que aquí. Entonces están más contaminados, pero ellos dicen que no. Pues sí están contaminados, yo lo he constatado cuando estuve allá. Y tienen esa mentalidad también. A veces no ven la necesidad del combate espiritual, combate de la fe, el combate de la doctrina. A veces no lo ven. A veces sí, a veces no. Entonces, yo veo que que muchos tradicionalistas que venían de familias cristeras, de familias muy cristeras, muy guerreras, ya en la fraternidad ya se han diluido y ya los hijos son liberales. ¿De dónde está que el trabajo de los sacerdotes? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho que los católicos de la tradición se han vuelto liberales? Yo lo he visto. Ya los hijos son muy, yo no sé, hay un problema, muy diluidos. Entonces, muchos sacerdotes franceses quieren imponer su cultura aquí en México, pero bueno, su cultura está contaminada. No todo es perfecto allá. Entonces ya esos hijos de los hijos ya son gente que anda mal. Yo una vez tomé un taxi allí en la entrada de la iglesia y me dijo el taxista, así, los católicos de aquí a veces me impiden que vaya a llevarlos a lugares dudosos. ¿Cómo es posible? Me lo dijo el taxista. Están viviendo una doble vida. El domingo van a misa y en la semana quién sabe qué pasa. Entonces, está permitido ver las películas, no se inquietan de ver películas malas o espectáculos dudosos. Y siempre yo estuve ahí en la iglesia de la fraternidad y confesé muchas veces a los fieles y vea que no hay siempre el fervor necesario, porque algunos tienen una doble vida que en la semana se portan muy mal y el domingo van a misa y dicen que son tradicionalistas. No es suficiente. El combate es también en nuestra vida. Es que yo tengo un problema, tengo tendencia a ser colérico, yo tengo tendencia a ser perezoso, o yo tengo tendencia a ser envidioso. ¿Qué haces tú para combatir tus vicios? Es que yo pues después me confieso, pero tu confesión ya no se ve una mejoría porque siempre confiesas lo mismo. ¿Qué pasa? No basta confesarse, hay que hacer algo más. Entonces, si no rezas el rosario, si no luchas con algo concreto en tu vida, entonces tal vez tu confesión sea inválida. Porque hay sacerdotes que pueden negar a la absolución a personas que no dan signo de arrepentimiento. Van a confesarse, pero no hacen nada absolutamente para corregirse de ese vicio. Y siempre lo vuelven a hacer. Y luego se confiesan. Pues si no hay las disposiciones necesarias, el sacerdote les puede negar la absolución
porque el sacerdote dice, a lo mejor no está arrepentido, porque no dice el rosario, porque no trata de protegerse de las ocasiones, porque no toma precauciones con las personas, los lugares o los espectáculos que no están bien, que no hace nada, absolutamente nada para corregirse. El sacerdote dice, bueno, esta persona viene a confesarse por costumbre, pero no está arrepentido. No le puedo dar la absolución. Eso puede pasar. Y hay gente que sí, que vive así. Y esa tibieza es mala. Esa tibieza no es de un tradicionalista, es de un católico liberal. O sea, una persona que nunca dice su rosario, que nunca hace algo concreto, que no lee libros espirituales, que no lee buenos libros, y que quiere salvarse así, es que no te vas a salvar. A lo mejor estás haciendo confesiones sacrílegas, que son pecado mortal, y que no te perdona ningún pecado. O hay personas que yo vi casos, por eso lo digo, que eran tradicionalistas y que toman el bien del prójimo, y ya sabemos que cuando yo robo una cantidad pequeña, pues es pecado venial, pero cuando es una cosa de valor, tiene una importancia, es un pecado mortal. Bueno, esas personas toman lo ajeno y van y se confiesan y no dicen que tomaron lo ajeno. Y la Iglesia nos impone la obligación de restituir. Si yo robé 1,000 pesos, es que ahorita no tengo que pagar. Bueno, cuando tengas el dinero, lo tienes que hacer. Y si no lo haces, seguirás estando en pecado mortal. Y todas tus confesiones, todas tus comuniones son sacrilegios. Y si toda tu vida te la pasas así con una falsa práctica de católico, te vas a ir al infierno, aunque toda tu vida hayas ido a misa, hayas comulgado, hayas confesado. Si no arreglaste ese pecado antes de confesarte, todas tus confesiones posteriores no valen. Y hay personas que son incapaces de reparar el daño hecho. Yo dañé la reputación del prójimo gravemente, sin razón. Está el pecado cuando uno dice mentiras, pero también está el pecado cuando yo revelo un pecado que es cierto del prójimo sin una razón, porque a veces sí se puede revelar el pecado del prójimo, pues si es por el bien de la sociedad, por el bien de terceros, a veces sí se puede revelar, pero si no hay una razón y yo revelo el pecado del prójimo sin razón, aunque sea cierto, es pecado mortal. Y hay gente que no ve eso y después va a misa a confesarse y no lo dice. Es que ellos se sienten perfectos, se creen así como la Virgen María, ¿verdad? Que era la Inmaculada Concepción. Así, hay católicos que se sienten la Inmaculada Concepción. Es ridículo. Y yo tuve un caso, no les diré quién fue, pero hace mucho tiempo, una señora que vino a confesarse y yo le digo, bueno señora, ella habla de los pecados de su marido, habla de los pecados de su familia, y le dije, bueno, pues dígame sus pecados para poderle dar la absolución. Sí, pero yo no tengo pecados, yo siempre he sido buena, yo nunca he hecho mal a nadie. Y estuve un buen rato y no le pude hacer decir ni un solo pecado venial. En toda su vida esta mujer no había hecho un pecado venial. Entonces no le pude dar la absolución, le dije, discúlpeme, pero para que yo dé la absolución, por lo menos debe decirme un pecado, aunque sea venial. Sí, pero no, es que yo siempre he sido buena, yo nunca he hecho nada malo. Entonces tú eres la Inmaculada Concepción y yo no te puedo dar la absolución. Eso es soberbia. Las personas que no ven sus pecados son soberbia, porque la Escritura dice, hasta el más santo peca 7 veces al día. 7 veces, es decir, muchas veces. Eso la Escritura, cuando se dice 7, es como decir muchas veces.
A veces son pecados de negligencia, a veces son pecados de lentitud, a veces son pecaditos, ¿no? Pero sí, todos somos pecadores. Solo la Virgen María y, bueno, San José, San Juan Bautista, podían decir que no hicieron pecados, porque eran almas santísimas. O sea, pero nosotros no estamos así. Debemos luchar todos los días por corregir nuestros pecados, por expiar nuestros pecados. Y nadie es tan santo que no tenga tentaciones. Es que tú nunca tienes tentaciones, es que yo soy bueno. Eso, hay un problema. Justamente las personas más santas son las que tienen más tentaciones. ¿Por qué? Porque el demonio las detesta y quiere hacerlas caer. O solo por inquietarlas, o solo por atormentarlas. Ese es su placer de él, ¿verdad? Entonces todos tenemos que luchar contra nuestros pecados, contra nuestras malas inclinaciones. Pero hay personas que dicen no, van a confesar si no tienen nada que decir. Es mala señal porque todos somos pecadores. Está en la Escritura. Entonces, si no ven tus pecados es porque no ves tus pecados de omisión, no ves tus pecados de falta de espíritu guerrero, no guerrero con tu prójimo, con el que está a tu lado, con tu familia, no, guerrero con los enemigos del alma, contra el demonio, la carne y el mundo. Las personas en el mundo que trabajan para el mal, los peligros del mundo, tú también debes luchar contra eso, ¿verdad? Entonces, si tú ves en la calle una publicidad pornográfica, la puedes arrancar, la puedes tirar, no haces pecado, porque tú estás defendiendo a las almas inocentes que ven esas cosas en la calle. Si tú lo hicieras, no es pecado. Pero bueno, es que si quisiéramos hacer así, pues habría muchísimo que hacer, pero en sí no es pecado, ¿verdad? Cuando hubo una escuela aquí en México, no sé si fue en Veracruz, de que les quisieron poner a los niños los textos de la escuela que eran pornográficos para corromper a los niños. Pues los papás fueron a la escuela y sacaron todos los libros y los quemaron ahí delante. Ay, es que ellos no están faltando a la caridad. Ay, no hay que hacer así, no hay que... No. ¿Dónde está tu lucha contra el mal? Para eso estamos aquí, para eso estamos en esta vida, para luchar contra el mal, no para ser bobos. Entonces, ciertamente no podemos hacer todo porque el mal ha tomado una amplitud muy grande, pero por lo menos debemos hacer algo, ¿verdad? Y sobre todo rezar para que Dios proteja las almas buenas, las almas de los niños, que no se corrompan. Y eso es una lucha, el rosario es un arma. Pero también si alguien viene y te quiere corromper a tus hijos, te vas a quedar callado, ¿verdad? San Luis Gonzaga, dicen que una vez, él era jovencito, era un niño, y estaba un anciano que le andaba hablando cosas malas a un niño. Y él fue y lo defendió, y ridiculizó al anciano, lo puso en su lugar, defendió al niño, porque ese anciano lo estaba corrompiendo, ¿verdad? Entonces, a veces hay que intervenir. Es que yo no quiero crear problemas, no quiero faltar a la caridad. Eso es ridículo, eso es cosa de católicos liberales, pacifistas, democráticos, flojos. Es lo que ha destruido nuestra sociedad, la pasividad de los católicos, y que no ven este aspecto de la vida cristiana. No solo evitar el mal, que yo no haga el mal, claro. Tampoco hacer el bien, eso sí, contra los pecados de omisión. Pero tercero, combatir el mal. Es que tú no dices en la misa la oración a San Miguel, que dice que el Papa León XIII la puso
para combatir la acción diabólica del demonio en el mundo. Es un combate, esa oración, estás combatiendo. Pero también hay personas que son físicas, con cuerpo y con carne y hueso, que quieren, nos combaten. Es que yo no quiero decir nada porque... No, a veces hay que luchar como lo hicieron los cristeros, pero ya ahorita sangre cristera, espíritu cristero, ¿dónde queda en México? Pues casi nada. Todos se han hecho liberales. Entonces, pidámosle a Dios esa conciencia, ¿no? Ciertamente los efectos del pecado original están presentes, pero Dios nos da la oportunidad de esa ocasión hacer méritos. Y por eso Dios permite, por un tiempo, que se acabará muy pronto, por un tiempo permite que el mal esté presente en la tierra, pero después será desterrado y ya no quedará nada. Pero ahorita tenemos algo que los santos del cielo nos envidian, que podemos hacer méritos. Y que si ellos pudieran, bajarían del cielo para hacer más méritos. Porque nosotros podemos luchar, nosotros podemos combatir, podemos sufrir, podemos ofrecer, podemos llevar la cruz. Y eso es una oportunidad para ser más felices en la otra vida. Y que una vez que ya salimos de este mundo, pues ya no podemos hacer más méritos. Entonces, hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que tomar conciencia de que el mal existe no porque deba existir, sino que Dios le da una oportunidad por un tiempo para que los buenos cristianos se santifiquen. Y San Agustín dice, ¿por qué Dios permite que haya gente mala? ¿Por qué Dios permite que haya mal en el mundo? Dice, es para que los buenos cristianos se santifiquen. O para que a los malos a veces Dios les da tiempo, porque un día se van a convertir. Algunos, ¿quiénes? ¿Cuántos? No sé. Pero dice, los malos están aquí no porque tengan algún derecho, ningún derecho tienen. Pero Dios permite porque ellos dan oportunidad a los buenos de santificarse. Por eso Dios permite que haya malos, o Dios permite que haya el mal en el mundo, porque es una oportunidad para santificarse para los buenos. Y si alguno malo que tal vez algún día se convierta, pues también Dios sabe quién es. Pero si no fuera por los buenos, este mundo ya se hubiera acabado, porque el mundo no tiene razón de ser para los malos, a menos que se conviertan, a menos que Dios quiera que un día se conviertan. Entonces, estamos aquí, Dios, en esta vida es una oportunidad. No hay que verla como la ven los malos que piden a Dios los bienes de este mundo para vivir bien en esta vida. Y San Agustín dice, no, los malos católicos piden en esta vida los bienes para poder vivir bien esta vida. Mientras que los buenos católicos piden los bienes de esta vida, pero para poder ir al cielo, para poder usarlos para servir a Dios y salvarse. No es lo mismo. O sea, los malos católicos hacen de esta vida su fin, mientras que los buenos católicos hacen de esta vida un medio para ir al cielo. No un fin, un medio. Entonces, pidámosle a nuestro Señor, como este samaritano que regresó a dar gracias. Los otros habían sido curados, pero no dieron gracias. Así que Dios nos ha dado muchas gracias dentro de la iglesia, pero cuidado, no es suficiente que Dios nos dé sus gracias. Hay que ver si nosotros las aprovechamos. Y eso es iniciativa personal. Cada quien responderá de sus obras, no de las del prójimo. Porque hay personas que están quejándose siempre. Es que mi marido es así, y tengo una persona y están quejándose de los demás.
piensa en ti mismo. ¿Qué has hecho tú o qué no has hecho? ¿Has luchado? ¿Has vencido al demonio? Los santos luchaban contra el demonio. Hay una pintura, aquí, no sé si está aquí en México, donde se ve Santa Rosa de Lima luchando contra el demonio. Porque eran atacados, los santos eran atacados por el demonio. Y Santa Rosa luchando contra el demonio. Dicen que San Martín de Porres, en las últimas horas de su vida, cuando estaba ya muriendo, que se oía gritar al demonio en su cuarto, porque San Martín de Porres lo flagelaba con el rosario. Le daba al demonio, que venía con la última oportunidad para tentarlo, y San Martín de Porres lo flagelaba con el rosario y se oían los gritos del demonio desde su cuarto. Entonces, esta vida es una lucha hasta el último momento. Entonces, tratemos de aprovechar los frutos de la redención, como este leproso que fue curado, y no ser de esos católicos inconscientes que hemos recibido gracias de Jesucristo en la Santa Iglesia, el bautismo, muchas gracias hemos recibido, pero somos conscientes del valor de estas cosas y las hemos aprovechado. Entonces somos como los 9 leprosos que no vinieron a dar gracias, que son inconscientes de lo que han recibido y tal vez mueran así, en su inconsciencia, o mejor dicho, su negligencia. Y la negligencia es culpable porque es cuando debemos tener conciencia de algo y no queremos. Eso se llama negligencia. Y es pecado. Entonces, vamos a pedirle a Nuestra Señora lo próximo, no este lunes, sino el otro, va a ser la fiesta de los 7 dolores. No habrá misa aquí, pero yo les pido que hagan reparación. Les hemos repartido una hojita con una oración a la Virgen Dolorosa. Por favor, díganla. Y si pueden preparar la novena para el día, que es el día 15, para que ustedes ese día pues la digan a Nuestra Señora de los 7 dolores. Y pedimos a la Virgen María, que muchas veces es presentada por los malos católicos, por los malos sacerdotes modernistas, liberales, a Nuestra Señora como que siempre fue una persona pacífica que no fue combativa. Y no ven a la Virgen que lo que dice el Génesis, aplastó la cabeza de la serpiente. La Virgen también era enemiga del demonio. La Virgen también luchó y también lo que pasa es que es madre para nosotros, pero no es madre para el demonio, no es madre para los enemigos de la Iglesia, es enemiga. Y la Virgen en la cristiada se la vio en caballo luchando con los cristeros, o también se la vio por ejemplo en un lugar en Italia luchando contra los moros, y la Virgen se vio a caballo con su espada cortando cabezas de moros. En esa ocasión mató cientos. La Virgen María no es pacifista. Y pidamos a la Virgen María que nos libre de ese espíritu liberal que quiere dulcificar todo y que no hay lucha. Y vamos a pedirle, ciertamente la caridad es antes que todo, pero la caridad se practica hacia Dios y sobre todo hacia los buenos cristianos. Hacia los malos cristianos es más difícil practicarla porque ellos no la quieren. Pero bueno, podemos rezar por su conversión, claro está, pero a los enemigos de Dios también hay que combatirlos. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del